A veces creo que cada uno de nosotros pasa por desiertos. Tenemos esos momentos de tristeza, de soledad. A veces son situaciones difíciles en nuestra salud, en la economía, en la familia, en el trabajo. Incluso a nivel nacional una crisis puede llevarnos a experimentar un desierto en nuestras vidas, ese tiempo de crisis. También esos desiertos pueden ser de carácter espiritual. Esos tiempos en donde tal vez nos desconectamos de Dios, tal vez nuestro corazón como la arena está seco, sin vida, y nuestra vida con el Señor es como muy plana, como que no pasa nada, como que estamos allí aguantando simplemente y aguantando y aguantando. A veces pensamos que estos desiertos son ataques del mundo, ataques del enemigo, o que son circunstancias del destino, o simplemente tenemos mala suerte. Pensamos que esos desiertos son cosas, situaciones o circunstancias que no deberían suceder y que nosotros no debemos tampoco aceptarlas de ninguna manera. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos los desiertos, nos encontramos con una realidad bien diferente. Vamos a estudiar a la luz del pueblo de Israel, su caminar en el desierto. ¿Qué es lo que Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida a través de estos tiempos, de estos desiertos? Vemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo metió en el desierto 40 años, pero preparándolo para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra de bendición, a la tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces, ¿cómo es un desierto? Seco, árido, el sol inclemente encima de uno. Caminar en un desierto, bueno, no sé quién haya tenido la oportunidad de caminar en un desierto, pero de pronto alguno ha tenido la experiencia de caminar en un día muy asoleado. ¿Y cómo es? Es difícil, y si usted no tiene sed, la deshidratación si no tiene agua, la deshidratación es muy fuerte. El desierto no es algo que uno diga, ay, qué rico estoy en el desierto, o que usted haya ido a un spa en medio de un desierto allá de vacaciones rico, pero caminar la experiencia de un desierto no es algo que nadie desea. No es, yo quiero un tiempo de disfrutar para mi vida, yo quiero un tiempo de silencio de parte de Dios, de sequedad en mi vida espiritual. Nadie anhela una circunstancia como esta. El desierto puede venir para las personas de diferentes maneras. Para algunos puede ser, me meten a la cárcel por X circunstancias, es un tiempo muy complicado, o estoy en medio de un juicio que parece que nunca termina, o acabé de perder el empleo y mi casa sigue necesitando que se cubran todas las necesidades, o de repente el desierto puede ser en el ala de algún hospital padeciendo de alguna enfermedad. Hay diferentes maneras en que los desiertos vienen a nuestra vida. Yo quiero que nos tomemos unos segundos, cada uno cierre los ojos y piense un momento. Si en este momento hay algún área de desierto en su vida, si estás pasando por un desierto, sea espiritual, de madureza, o es algo en tu relación de pareja, o es algo en tu trabajo, o es algo de la economía nacional, de la situación del país que te tiene también en un desierto, si es una enfermedad. Ora un momento y dile: Padre, por medio de tu Espíritu Santo, te pido en este momento que abras mis ojos, me permitas ver mi propia realidad, porque a veces somos ciegos, a veces nos acostumbramos tanto a estas circunstancias que no las identificamos como un periodo de desierto. Permítenos ver en este momento, Señor,
en este tiempo es un desierto en nuestras vidas, para que sepamos entonces qué hacer en medio de esta situación. Los desiertos. Mateo 4, miremos Mateo 4, versículo 1. Y vamos a ver el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en medio de estos desiertos. Mateo 4, versículo 1, muy famoso, muy conocido este pasaje, ¿cierto? Cuando Jesús es tentado. Dice Mateo 4, versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto? Dios, ¿cierto? Dios llevó a Jesucristo al desierto por medio del Espíritu Santo, lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó? Para que descansara, que tuviera un tiempo de relax antes de empezar su ministerio. No, ¿cierto? Dice, lo llevó para ser tentado por el diablo. Hay una intención clara de parte de Dios con llevar a Jesucristo al desierto. Veamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué dice este pasaje? El pasaje nos dice que Dios tuvo al pueblo de Israel andando durante 40 años sobre el desierto, porque tenía un propósito especial con ellos. Dice: yo te llevé al desierto para afligirte y para probarte, para que se revelara lo que hay en tu corazón. Dice: ¿quién nos lleva a los desiertos? Estudiábamos unas semanas atrás que Dios tiene un propósito para nosotros y que Él inició su obra en cada uno de nosotros y Él completa la obra, sigue perfeccionándonos hasta que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces los desiertos son necesarios en nuestras vidas. ¿Jesucristo pecó? Jesucristo jamás pecó. El Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Dios mismo, y aún así al Hijo de Dios necesitó ser llevado a un desierto en su vida. Nosotros necesitamos ser llevados de la mano de Dios al desierto. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? ¿Qué es lo que es el propósito de Dios en el desierto? Probar a Dios, tentarlo, dice, para ser tentado por el diablo. La palabra ser tentado por el diablo literalmente se traduce, en el contexto sería más preciso, tomar una prueba. Usted está estudiando, dura todo un semestre recibiendo unas materias. ¿Cómo sabe el docente, cómo sabe la facultad si usted está listo para ser promovido al siguiente nivel académico? A través de una prueba. La prueba revela su conocimiento, la prueba revela su preparación, su estado real frente a esa situación. Nosotros somos llevados por Dios para probar nuestro caminar, para probar cómo va nuestra vida de conocer a Dios y obedecerle. Cómo va ese que decimos que somos discípulos de Él y seguimos su camino angosto y la puerta estrecha. Dios necesita probarnos y ver cómo estamos. Israel, ¿cómo estaba en el pueblo, en la nación de Egipto? Eran esclavos en Egipto. ¿Y qué hace Dios con el pueblo de Israel? Lo libera
con grandes señales y prodigios, con grandes milagros, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con una promesa. Entonces, los de Israel salen con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo los llevaré a una tierra de abundante bendición, a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde ustedes no van a tener nada que les falte. Salen los del pueblo de Israel. ¿Y cuál es la tierra donde llegan? Inmediatamente a un desierto seco, árido, feo. En Egipto tengo mi cama, tengo algún lugar donde ir al baño, tengo mi comida, tengo mis rutinas establecidas. En el desierto, ¿a qué llego? Una incertidumbre total, habiendo dejado todo lo cómodo, todo lo conocido, todo lo seguro para mi vida. Y ese es el lugar donde Dios lleva al pueblo en primer lugar. Nosotros, de la misma manera, somos dirigidos por Dios a desiertos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos ser probados. Israel salió de Egipto, pero nosotros conocemos qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Se va Moisés al monte, dura 40 días allá en la presencia del Señor, baja con las tablas de la ley, la palabra de Dios, el mandato para el pueblo. Y cuando llega, ¿qué se encuentra con el pueblo de Israel? Estaban haciendo un pequeño Egipto allí en el desierto. O sea, ellos salieron de Egipto, pero seguían con los dioses paganos egipcios, aún seguían en su mente y en su corazón. Sus hábitos, sus creencias, sus filosofías, su manera de comportarse seguía siendo conforme a Egipto, donde el pueblo de Israel había vivido por 400 años. Y acordémonos, cuando el pueblo de Israel, es decir, Jacob y sus 12 hijos con su familia, entran a Egipto, es 400 años antes del Éxodo. Entran 76 personas. Jacob, Rebeca, sus hijos, sus esposas, siervos, 76 personas. ¿Cuándo salen? 400 años después, salen 2 millones de personas aproximadamente. Todo el pueblo de Israel nació y creció en Egipto, y lo que sabían era la cultura de Egipto. ¿Qué tiene que hacer Dios en medio del desierto? El desierto es el medio que Dios utiliza para sacar ahora del corazón del pueblo de Israel, sacar a Egipto del corazón de ellos. ¿Qué ha pasado con nosotros? Si nos hemos acercado al Señor en arrepentimiento y fe, conforme al Evangelio, Dios nos ha hecho libres de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado. Dios nos ha sacado ya de esa vieja, de esa vana manera de vivir. Ahora nos ha hecho santos, nos ha hecho el pueblo escogido de Dios. Pero aunque ya somos nueva criatura, seguimos viviendo en Egipto, seguimos viviendo en el mundo, y aún hay muchos hábitos, formas de comportarnos en nuestra vida, en nuestro carácter, la manera de manejar el dinero, la familia. Hay muchos que sencillamente dicen: yo soy así, toda mi vida he sido así, así me ha ido bien, pues ¿para qué voy a cambiar? Aunque sepan a la luz de las Escrituras que la manera de Dios no es esa que están viviendo. Hablo de cristianos, dicen: yo ya soy muy viejo para cambiar, yo ya tengo mi manera de hacer las cosas. Y eso es lo que enfrentó el pueblo de Israel en el desierto. Llegaron a una crisis, se enfrentaron con que, ¿cómo así? Ya no podemos seguir viviendo con esas cosas. ¿Qué hace Moisés? Cuando rompe las tablas y empieza una mortandad ahí en el pueblo, en el desierto. ¿Por qué? Una disciplina de Dios para el pueblo, porque querían seguir haciendo lo mismo que cuando estaban esclavos.
Ya eres libre en el Señor. ¿Por qué vas a volver atrás a hacerte esclavo voluntariamente? Esclavo del pecado, de los malos hábitos, malas palabras, malos comportamientos. El desierto es ese periodo de purificación, de limpieza, de vernos y decir: esto necesita morir aquí en el desierto. Por la incredulidad de ellos, Dios dijo: ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Los que no están listos, los que no han depositado su fe, los que no están dispuestos a morir por mí, a vivir una nueva vida, van a morir en el desierto. Y fue lo que Dios hizo. A toda esa generación que no creyó en el poder de Dios para entrar a la tierra prometida, todos ellos murieron. Ni siquiera Moisés lo dejó Dios entrar a la tierra prometida. Solamente entró de esa generación de 2 millones de personas que salió del desierto, solamente entraron 2: Josué y Caleb. Del resto, los que entraron fueron todos nuevas generaciones nacidas en el desierto. El que no está dispuesto a morir a su Egipto, a su vieja vida, ahí se queda y muere en el desierto. Y no alcanza a disfrutar las bendiciones de Dios. Entonces Dios quiere usar esos desiertos en nuestra vida, y es hora de que lo intentamos y digamos: caramba, si estoy pasando por esta situación, necesito cambiar algo, necesito dejar algo, necesito purificarme. ¿Qué dice el pasaje? El desierto, esas aflicciones, esas circunstancias que hacían revelar lo que hay en el corazón, ¿cierto? Y literalmente dicen: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Las dificultades afloran lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién realmente es mi Dios? ¿Qué es lo que realmente es importante y prioritario para mí? ¿Cómo hace Dios estos procesos? ¿Cómo los cumple? Yo quiero que miremos primero que todo qué es lo que hace Dios en medio de un desierto. Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Si leyéramos todo el capítulo, es donde Dios le dice: bueno, vaya y pídale ofrendas al pueblo y van a construir un lugar especial, un tabernáculo, un lugar, y le da unas instrucciones muy precisas: cuánto debía medir, qué metales eran los que debían estar en la punta y en la parte de abajo, qué clase de telas, qué colores, qué dibujos iban a labrar, con unas instrucciones supremamente precisas para la elaboración del tabernáculo. El pueblo de Israel llevaba mucho tiempo alejado de Dios, distante de Dios, desconocían a Dios. Justamente, ¿qué hizo Dios a través de las 10 plagas? Mostrarse, revelarse, darse a conocer a su pueblo, para que lo conocieran y supieran que Dios es Dios todopoderoso, que los llamó desde Abraham para una tierra prometida. Entonces Dios se está mostrando, se está revelando, pero el pueblo está muy distante y muy lejano. ¿Y qué dice Dios? Construyan un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. ¿Qué es lo que Dios trae a nuestras vidas en medio del desierto? Su presencia. Tabernáculo, el tabernáculo literalmente traduce tienda de reunión. Entendemos la magnitud del significado de que Dios construyera un tabernáculo en medio de su pueblo en el desierto. ¿Qué quería Dios? Imagínense todo el pueblo de Israel, todos acampaban alrededor del tabernáculo, ¿cierto? 4 tribus por aquí, 4 por acá, 4 por acá y 4 por acá, todas hacia el tabernáculo, las 12 tribus de Israel. ¿Qué 4 por acá? Bueno, ustedes saquen su cuenta. Yo no soy matemático.
Entonces, todas las tribus acampaban alrededor del tabernáculo. Entonces yo salgo de mi tienda de campaña donde vivo, salgo y miro y ¿qué veo? Ahí está Dios. Ahí está la tienda de reunión. Ahí está Dios diciéndome: ven, reunamos. Ven, tengamos un tiempo juntos. Ven, habita en mi presencia. Nosotros tenemos esas mismas promesas que dice Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. El Señor quiere que Él manifiesta su presencia en nuestra vida. Hace señales, como oramos hace un momento. A veces sencillamente no nos damos cuenta. Necesitamos abrir los ojos, agudizar nuestros oídos, estar prestos a: ¿dónde te estás moviendo, Señor, en mi vida? Yo quiero experimentar tu manifestación en este tiempo y quiero correr al encuentro contigo. Muchos cristianos, por una u otra razón, y no lo digo con el ánimo de acusarte, lo digo porque es la realidad que a veces experimentamos, por una u otra razón nos alejamos de Dios y entramos en ese desierto. Y entramos, diría yo, en una rutina de vida cristiana. No, yo sí voy a la iglesia, no, yo cambié. Yo no soy el mismo de antes. Pero mi vida se mantiene ahí como plana. No pasa nada. Mi corazón se ha endurecido tal vez a causa del pecado. Hay algún área que no he querido soltar y ahí sigo. Y entonces mi vida espiritual, me acostumbro a que ser cristiano es esa clase de cristianismo, donde no experimento los milagros de Dios, donde no veo, no escucho su voz y su presencia. La presencia se puede convertir en esos tiempos en un mover emocional de pronto por algunas canciones. Y no digo necesariamente en la iglesia, usted en su casa pone unas canciones y lo conmueve. Y usted piensa que eso es, que se está moviendo espiritualmente hacia el Señor. Y no es así. La música tiene el poder de influenciarnos. Usted escucha música, no sé, al que le gusta bailar, escucha una salsa bien chévere, y ¿qué pasa con el cuerpo? Empiezan de una vez a mover. La música nos mueve. Usted escucha una sinfonía bien así triste, melancólica, y usted se siente conmovido. La música hace eso. Y cuando no estamos experimentando una real relación con Dios, pensamos que esas cosas son sustitutos y que eso es algo realmente espiritual. Cuando estamos con el Señor, experimentamos ese caminar espiritual en todo lo que hacemos. De camino al trabajo, mientras estamos manejando, o en un bus, compartiendo un almuerzo con la familia, experimentamos la presencia de Dios, un mover real, más allá de simplemente un mover emocional. Y eso pasa muchas veces cuando nos hemos acostumbrado a una rutina donde no experimentamos a Dios, donde ya nos endurecimos. Ahora bien, alguna claridad, no quiere decir entonces que si usted está súper bien con el Señor y escucha canciones y se mueve, pues tampoco es malo, porque es su realidad con el Señor también a través de la música, que vuelve y juega, mueve nuestras emociones. Necesitamos experimentar lo extraordinario de Dios. Y los desiertos tienen el propósito para que nos acerquemos a Dios. Que en medio de nuestra rutina, si es que tengo mucho trabajo, que es que me llegó la familia, que es que me nació el hijo, que es que no sé qué, siempre es fácil encontrar una excusa para decir: por eso es que no puedo ir a la iglesia, por eso es que no puedo hacer devocional, por eso es que no puedo discipular, porque es que el tiempo, porque es que esto, porque es que lo otro. Siempre hay una cosa o la otra. Eso nos lleva a un desierto. El desierto, Dios nos está diciendo: vuelve a mí, ven a mí. Mira lo que dice Santiago 4:8. Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es doble ánimo? Creer, pensar e incluso decir que Dios es lo más importante para mí. Decir que yo sé que Dios es lo más importante en mi vida, que amo a Dios con todo mi corazón. Pero no, Señor, yo no puedo ir a la iglesia, pero yo no puedo discipular, pero yo no puedo estar contigo haciendo devocional, porque es que mira todo lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi realidad? ¿Dónde está? ¿Me voy es por el trabajo y mis ocupaciones, o la familia, o la ocupación que sea, o realmente voy por Dios? Hay un doble caminar aquí, hay un doble ánimo en mi vida. Necesitamos realmente, genuinamente, como lo dice el pasaje, volver los ojos a Dios, acercarnos a Dios, buscarlo en medio de la intimidad. Hay un llamado de parte de Dios que dice 1 Corintios 1:9: fiel es Dios. Inicia con esta declaración: fiel es Dios. Si Dios es fiel, ¿qué quiere decir? Que cumple sus promesas y está con nosotros todos los días. Y entonces dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué estamos siendo convocados, familia? ¿A creer en Dios? Sí, pero mucho más, a ir al secreto de Dios, a escuchar su voz, a tener una comunión con Jesucristo. ¿Cómo es su comunión con cualquier amigo, familiar? Se hablan, se conversan, pasan tiempo juntos. Y cuando pasan tiempo juntos, seguramente no es media hora. Nosotros vamos de visita donde nuestros respectivos papás, nuestras familias, y son horas que estamos con ellos compartiendo y teniendo comunión. Dios nos llama a que nos acerquemos a Él, a que estemos ahí. ¿Quién debe ser el primero en nuestras vidas? Ahí mismo en el Éxodo, que estamos viendo, el primer mandamiento, Éxodo 20, versículos 1 y 2, dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mientras Moisés está arriba en el monte escribiendo esto, está el pueblo haciendo allá un ídolo en el desierto. Y baja Moisés y les dice: no vais a tener ídolos delante de Dios, eres el primero. Y nos sacó al desierto para que matemos toda esta idolatría y hagamos a Dios genuinamente el primero en nuestras vidas. ¿Con quién comparte Dios el primer lugar? Dios no comparte el primer lugar. Él es el único Dios, el todopoderoso, el santo perfecto. ¿Qué es lo primero en tu corazón? ¿Qué dice el pasaje? En el desierto se revela lo que hay en mi corazón. Se acerca un joven rico a Jesucristo. Un joven rico, dice el pasaje, muy piadoso. Se acerca a Jesús y le dice: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y Jesucristo entonces le dice conforme a lo que él cree, ¿no? Conforme a la ley de Moisés, esta que estamos leyendo. Y le dice: no matarás, no robarás, esto, lo otro. Dice: no, bueno, eso lo he hecho desde muy joven, dice este rico. Dice: desde muy niño yo he cumplido la ley de Dios al pie de la letra. Y entonces, ¿qué le responde Jesucristo? Oh, excelente, me encanta. Te falta una sola cosa. Una sola cosa para alcanzar el reino de los cielos. ¿Y qué le dice? Ven. Dice que le amó, ¿no? Le amó al joven rico. Se lo dice con amor, con ternura. Le amó y dijo: ven, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. ¿Qué reveló esta situación en el corazón de este joven rico?
que estaba proclamando y diciendo que Dios era lo primero y que Él era fiel cumplidor de todos los mandamientos. El corazón de este joven rico ante esta invitación al desierto de parte de Jesucristo reveló que lo primero de su corazón era el dinero. Miren la magnitud de la situación. El joven rico está ante una decisión: pierdes a Dios y el reino de los cielos o pierdes tu dinero. ¿Qué es más valioso, pueblo de Dios? Díganme ustedes. Lo dicen como sin convencimiento, ¿no? ¿Qué es más valioso? ¿Dios y su reino y la vida eterna o tener mucho dinero? Ah, bueno, ahora sí parece. Es que no antes desayunaba, entonces por eso que el joven rico está ante esa decisión: Dios y la vida eterna o dinero. Y se fue por el dinero. Prefirió perder a Dios y la vida eterna y quedarse con su dinero. ¿Qué revela el desierto de nuestro corazón? ¿Qué preferimos? ¿Un hábito? ¿Un hábito pecaminoso que nos tiene ahí? ¿Una persona que nos aleja de Dios? ¿Una situación, el apego al dinero, como el caso del joven rico? ¿Qué revela nuestro corazón? Y ese es otro aspecto importantísimo que debemos entender esta mañana, y es que clamemos a Dios y le digamos: Señor, muéstrame mi corazón, hazme entender qué hay aquí, porque a veces no nos damos cuenta de los pecados. Hay cosas, la vida natural es así, ¿no? Ustedes ven mis defectos. Algunos de esos defectos los alcanzo a percibir yo mismo. Pero hay otras cosas que me dicen las personas cercanas a mí, sobre todo por ejemplo mi esposa: tú tal cosa y tal otra, y yo entro en negación. ¿Por qué? Porque yo no veo eso que ella está viendo. Quiere decir que ella está loca, paranoica respecto de mí. Me parece un poquito, ¿no? No, mentira. Ella ve cosas en mí que yo no me doy cuenta. A nosotros nos pasa respecto de Dios y respecto del pecado, respecto de nuestro corazón. No nos damos cuenta de cosas, de algo que se endureció en nuestra vida, de algún pecado. Necesitamos clamarle a Dios: Espíritu Santo, muéstrame. Mamá, muéstrame, revela de aquello que para mí es desconocido, aquello que me está alejando de ti, aquello por lo cual tú me has traído a este desierto para limpiarme. Quiero ver eso que mi corazón que se va a revelar en medio de esta situación, en medio de esta prueba. La presencia de Dios está allí en medio del desierto, y Dios te está llamando, y Dios te va a hablar y te va a mostrar aquello que hay en tu corazón y te va a limpiar, porque ese es el propósito de Dios: llevarte de tu vieja vida a una vida nueva de bendición en Cristo Jesús, donde disfrutes la paz, el gozo de Dios, ese amor inagotable, esa paciencia que no tiene límites. De Dios te quiere llevar. Necesitas pasar por medio de ese desierto. ¿Qué necesitamos en medio del desierto? Si Dios está con nosotros, nos llama, nos atrae. Necesitamos conocer el camino, necesitamos seguirlo a Él, porque Él conoce el camino en medio del desierto. Éxodo capítulo 13, miremos qué dice Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se
apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ah, ¿qué tal esta belleza? No solamente ellos salían de la tienda y veían allá el tabernáculo, sino que si era de día veían una columna de nube, y si salían de noche veían una columna de fuego. ¿En qué momento, dígame, en qué momento, a dónde miraban ellos que no estuviera Dios? Siempre Dios mostrando su presencia en el desierto. Aquí estoy, hijos, cuenta conmigo. Siempre Dios con sus brazos abiertos. Aquí estoy, hijos, vengan al encuentro conmigo. Aquí estoy, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dios está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. ¿Y qué nos dice esa columna de nube y esa columna de fuego? ¿Qué hacían? En la presencia de Dios, que iba adelante guiándolos por el camino. De día, donde hay sol y pueden ver, iban siendo guiados. De noche, donde no ven nada, en un desierto con alacranes, totalmente desconocido, iban siendo alumbrados por la presencia de Dios. ¿Cómo vamos nosotros en un desierto? Te llevo en un helicóptero y te dejo en la mitad de un desierto. ¿Qué haces? Ahí me quedo y ahí me muero. Algunos dirán, en un desierto quedamos perdidos. Para allá, arena. Para allá, más arena. Para allá, más arena. Y para allá, más arena todavía. Y si camino 2 días, ¿qué miro? Arena. En el desierto estamos nosotros perdidos. Ahora bien, puede que nosotros ignorantemente en el pasado hayamos creído que el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años en el desierto, vagando como sin rumbo fijo, como es que duraron 40 años porque es que no encontraban la puerta de la tierra prometida, ¿cierto? Podrá decir alguno, no, entonces buscaban por aquí, por allá. No, no es cierto, no sucedió de esa manera. Dios los guió dentro del desierto. 40 años los llevó de un lugar para otro dentro del desierto conforme al propósito de Dios. Dios te guía en medio del desierto. No nos mete en un desierto, en una prueba, para que vivamos simplemente una experiencia de aflicción, de dolor, y un sin propósito en nuestras vidas. Nos mete en un desierto para cumplir sus propósitos en nosotros. Salmo 73, versículos 52 y 53 dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Mire qué linda ilustración que nos pone. ¿Cómo nos lleva Dios en medio de un desierto? Salmos 78, 52 y 53. No estaban atentos, ¿no? Me equivoqué, fui yo entonces. No todos ustedes, sino yo. Está bien. Puede que tengan razón. Salmos 78, 52 y 53. Ahora sí lo tienen, es que pusieron atención. Bueno, listo, leamos nuevamente. Dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y las llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Miren la ilustración tan linda, ¿no? Como ovejas de su rebaño.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice el Salmo 23 hablando de nuestro buen pastor. Como ovejas, necesitamos, ¿cuál es la característica de las ovejas de Jesús? Oye su voz y lo siguen, dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y mire que es justamente lo que nos está diciendo el pasaje. Nos saca como ovejas en medio del desierto, donde Él nos va a guiar. Si Él me está guiando, ¿yo qué tengo que hacer con la dirección? Escucharlo y seguirla. ¿Sí? Nos da seguridad. No importa el momento más oscuro donde tú no veas una salida en medio de este desierto, allí está la presencia del Señor, que en medio del lugar oscuro, en medio del lugar tenebroso, te lleva seguro, te protege como a su oveja amada. Y eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál garantía tenemos nosotros en medio del mundo en que vivimos? ¿Cuál garantía tenemos de que la dirección de Dios es? O más bien, ¿qué garantía tenemos de que podemos salir en medio de los desiertos o enfrentar cualquier situación? Lo que Dios nos está diciendo. Él es esa luz. Josué, capítulo 1, Josué 1, no me digan luego, Josué 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué promete? Que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la garantía del éxito? Ahí nos está diciendo: Dios va a hacer prosperar tu camino y todo te va a ir bien. Si hago qué cosa, si sigo sus instrucciones, si hago mías sus palabras y las obedezco. Ese es el mandato de la gran comisión que tenemos ahí escrito en el muro. Vayan y enséñenles que guarden, que hagan suyas mis palabras y las obedezcan, todo lo que yo he mandado. Y en medio del desierto, Dios nos trae su palabra. Aquí dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es la luz que Dios utiliza para guiarnos a nosotros en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Su palabra. Las experiencias de cómo salieron otras personas, que muchas veces eso es lo que hacemos, ¿no? Ay, fulanito, ay, no, mire, yo cuando estaba en esa situación yo hice eso. Ay, yo voy a hacer lo mismo. La palabra de Dios es nuestra luz, nuestra guía. Vamos caminando por un desierto oscuro donde no sabemos cuál es la dirección ni a dónde llegaremos, pero su palabra es segura, como dice, nos guía seguros. Tenemos esa garantía de parte de Dios. No importa la situación que estés viviendo, la Biblia te protegerá y te mantendrá salvo. Ahora bien, no es llevar una Biblia debajo del brazo como un amuleto, es aferrarme, conocer la verdad de Dios y ponerla en práctica. Es lo más seguro para nuestras vidas. Entonces Dios está contigo, te guía con toda seguridad en los momentos más oscuros donde no puedes ver nada, pero también te sustenta. ¿Cuál fue la dificultad del pueblo de Israel? Vamos a Deuteronomio 8, versículo 3. Ya lo leíamos antes. Dice: y te afligió
a nuestro nombre de gloria, mi mujer, la anterior. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios, mira lo que dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Ellos no tuvieron hambre porque sí, por las circunstancias de la vida. El pasaje lo dice muy claro. Dios les hizo pasar hambre. Los llevó a un estado de escasez, a un estado de necesidad. ¿Para qué? Para que no pusieran la mirada en las cosas materiales, sino en Dios. Dice en el pasaje, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ustedes necesitan entender que no es las cosas materiales, no es la estabilidad de un trabajo, es Dios. Éxodo 16, versículo 3. Mira la experiencia del pueblo de Israel allí en el desierto. Éxodo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel en las manos de Dios mientras estaban en el desierto? Se sentían a morir. ¿Para qué me trae Dios con la disque promesa de una tierra eterna, de la tierra prometida, la tierra de bendición, para sacarme al desierto a matarme, a mí, mi familia? Prefiero ser esclavo en Egipto, donde tengo ollas de carne, mi cama, mi comodidad, mi rutina, mi trabajo. Tengo agua y camino, voy al río y tomo, tengo aquí el pozo al lado de mi casa. Yo aquí en el desierto no tengo nada. Esa es la intención de Dios en el desierto. Experimentemos necesidad. ¿Necesidad de quién? ¿De qué? Porque es que lamentablemente somos tan duros que no venimos a Dios por las buenas, sino que queremos volver nuestros corazones a Dios por las malas. Dios a su hijo al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota todo aquel que tiene por hijo, dice la palabra. No menosprecien la disciplina de Dios, dice el pasaje. Esos desiertos pueden ser la disciplina del Señor, que nos está corrigiendo, limpiándonos y trayéndonos para que cumplamos sus propósitos. Entonces, ellos estaban enfrentando un fuerte cambio en sus vidas, un morir a todo su pasado, el pasado que todavía añoraban y miraban con alegría y como, ay, yo tenía esto allá. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Dios nos llama a morir, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Tuvo ocasión para pecar, ¿qué dice? Sácate el ojo. Tu mano te es ocasión para pecar, sácate la mano, quítate la mano. Es mejor que entres tuerto, mocho, al reino de los cielos, y no que por estar aferrado al pecado te vayas para el infierno por el eternidad. Entonces Dios nos llama a quitar, arrancar algo de nuestras vidas. El pasaje no está hablando de que nos mutilemos, no, está hablando de lo que estamos viendo en el contexto.
Necesitamos dejar ese Egipto realmente atrás. Necesitamos experimentar esa necesidad, ese faltante, ese deseo, esa hambre. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel tuvo hambre? ¿Qué cayó del cielo? Cuando ellos realmente ya estaban que no podían, muertos de hambre, viene Dios y les dice: vean, el pan es lo de menos. ¿Quieren pollo? Cuando se quejaron, estamos cansados de comer pan, y les mandó codornices hasta que se hastiaron. Dios entonces le estaba diciendo: miren, las cosas materiales son lo de menos, son las añadiduras. El tesoro soy yo, la riqueza soy yo, la provisión soy yo. ¿Qué dice Jesucristo respecto del maná? Dice: yo soy el verdadero pan de vida. El que comió de ese pan volvió a tener hambre, pero el que come de mí tiene vida eterna. Igual con el agua, el que toma agua normalita, el agua que salía de la roca en el desierto, tomaba agua y volvía a tener sed. Jesús dice: el que tome de mí no volverá a tener sed jamás. Dios es nuestro sustento y necesitamos venir a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Volvernos de nuestro caminar en Egipto hacia el caminar en Dios. Que experimentemos en el desierto ese dolor, esa angustia, esa agonía de aquello de nuestro viejo hombre que aún está fortalecido en nosotros y que tiene que perecer en este desierto. Éxodo 16:4, ahí que sigue. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Me encanta, Dios es tan consistente, no cambia. ¿Por qué le dio al pueblo de Israel el maná del cielo y todos los días les da el maná del cielo? Si alguno agarraba maná para 2 días, se comía el de hoy, ¿qué pasaba mañana? Aparecía podrida ese maná, dañada, ya no les servía. ¿Qué quería Dios de ellos? Estaban probando su corazón. ¿Ustedes dependen de mí o dependen ahora de un maná que yo les di? O sea, otra vez van a volver las manos a las cosas materiales y tener su seguridad en eso. ¿Qué ora Jesucristo en el Padre Nuestro cuando nos enseña a orar? Danos el pan de... Pero nosotros, ¿qué le pedimos? Señor, dame el pan de esta década para estar tranquilo. Esto para saber que tengo un par de años asegurados ya y puedo estar tranquilo y que mis hijos también van a estar tranquilos. ¿No es eso lo que queremos los seres humanos? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Yo te doy hoy el pan de hoy. Mañana hablamos del pan de mañana, porque si necesitas un desierto, de pronto mañana no te doy pan, para que te dé hambre y entonces digas: caramba, Señor, muéstrame que hay en mi corazón. Dios nos lleva a que dependamos de quién. Genuinamente, no teóricamente, no intelectualmente, no cuando cantamos, en nuestro cotidiano vivir, en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, cuando realmente tenemos que tomar una decisión crucial en nuestras vidas, cuando tengo necesidad financiera, alguien me propone un negocio así medio torcido, ¿qué hacemos? No me digan, no quiero escuchar confesiones malucas aquí. Pero muchas veces el pueblo cristiano dice: bueno, ante la necesidad pues yo hago esto, todo el mundo lo hace y nuestra idiosincrasia es así. Entonces, de ninguna manera un hijo de Dios, llamados a vivir de una manera diferente. Durante 40 años, ¿qué hizo Dios?
Les proveyó el pan todos los días durante 40 años. Cuando quisieron carne, les dio carne. Tenemos sed, ¡pum!, y de la roca salía agua. No tuvieron hambre, no tuvieron sed. Sus necesidades estuvieron satisfechas en medio del desierto. ¿Depende del Señor? Salmo 37, versículo 25, dice una linda promesa para los hijos de Dios que caminamos como esas ovejas, siguiéndole en obediencia, buscándole, deleitándolos en su presencia. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios trae su provisión. Jesús lo dice de otra manera, Mateo 6:33: busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero Dios, sus planes, Dios, su justicia, predicando el Evangelio. Primero eso. ¿Y qué va a venir como consecuencia? Dice: y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comida, techo, ropa. Lo leemos en el contexto. Entonces, ¿cómo seguimos aferrados al Egipto con nuestra mirada puesta en las cosas de este mundo? Por eso los desiertos, y por eso necesitamos entender que Dios quiere llevarnos al siguiente nivel, que Dios quiere, como a Jesucristo, el desierto, ¿para qué fue? Para prepararlo, para fortalecerlo, para que saliera victorioso, listo para iniciar su ministerio. Al pueblo de Israel, ¿para qué fue el desierto? Para limpiarlo, para purificarlo, para revelarse a ellos y que entraran a la bendición de Dios siendo personas nuevas, habiendo dejado la vieja vida atrás. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Lo mismo. ¿De qué nos nutrimos nosotros? Lo dice el pasaje ahí que leemos en Deuteronomio, y es el mismo pasaje que cita Jesucristo, ¿no? Cuando es tentado por el diablo, Mateo 4, versículo 4. Dice: y él respondió y dijo: escrito está. ¿Dónde? Allá en Deuteronomio 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Cuando digo nutrirnos, es: usted se come un alimento, ¿cierto? Lo disfruta en su boca, baja. Pero si ese alimento saliera directamente de su cuerpo, ¿le alcanza a nutrir? Usted lo disfruta y dice: qué rico esa comidona que me pegué. Pero si lo elimina de su cuerpo inmediatamente, no le nutre. Y eso hacen muchos cristianos. De repente escuchan un mensaje como este la mañana del domingo y dicen: uy, la palabra, Señor me habló. Sí. Y no hacen nada con ese mensaje. Mañana empezó el día de trabajar y se les olvidó. Y yo les pregunto: bueno, ¿qué le habló el Señor el domingo pasado? Y no, espere, sí, a mí me gustó el tema. Me gustó el tema, pero no sé qué me dijo ni pasó nada en mi vida. No me nutrió, no me alimentó la palabra. El devocional lo mismo. Hay personas que les pregunto: ¿hizo el devocional hoy? Sí. ¿Qué leyó? Ay, no, espere, yo sí lo hice. Y no se acuerdan ni siquiera el pasaje que leyeron. Y empiezan y no lo digo por ejemplo de criticar a nadie ni de juzgarlo, pero sucede. Y empiezan a tratar de: sí, ¿qué fue lo que leí? Hablaba algo de esto y esto y esto y esto. Pero ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué impacto tiene eso en mi manera de pensar y de comportarme? Porque si no tiene un impacto en mi vida, no me está nutriendo, no me sirve. ¿Y de qué dice la palabra que estamos estudiando? ¿De qué vivimos nosotros? De la palabra de Dios. Cuando
nos apropiamos de ella y empezamos a ponerla en práctica. No simplemente cuando decimos, listo, hoy ya la leí, o cuando decimos, uy, me gustó este pasaje. No, es cuando nos nutrimos realmente de ella, nos alimentamos de ella, no simplemente la comemos, sino que nos alimentamos de ella. Jesús es ese pan de vida, su palabra es lo que debemos nosotros alimentarnos. Hace una advertencia final Dios al pueblo allí en el desierto, Deuteronomio 8. Leamos desde el versículo 6. Deuteronomio 8, 6. Dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hago una pausa. ¿Cuál es el llamado en este momento? Guardarás la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Es hacerla mía. Yo digo mentiras para salir de una situación y no quedar mal con la persona. Dios me dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Cuál es mi verdad? Y cuando enfrente la situación y no quiera quedar mal, entonces digo la mentira. Guardar la palabra de Dios, y como dice allí, andando en sus caminos, implica que cuando yo leo, cuando yo conozco que decir mentira no corresponde a un hijo de Dios, digo, caramba, no puedo volver a decir mentiras nunca. Y cuando quedé mal, cuando incumplí con alguien y llego ante la persona y me dice, ¿qué pasó? Ya no voy a inventarle una excusa. Ahora tengo que asumir la vergüenza de decirle, qué pena, perdónenme, no tengo excusa. Me quedé mal. Eso es hacer mía la verdad de Dios, guardar su palabra y andar en ella. Que haya un cambio en mi vida. De lo contrario, como decimos acá, le entra por un oído y le sale por el otro. No tiene ningún sentido. Sigamos, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Miren que Dios está dando esa promesa. Oye, viene bendición para ti si te sometes en medio del desierto, si realmente te limpias, te purificas y dejas atrás el Egipto que aún hay en ti, si dejas que tu corazón muestre todo aquello que debe ser cambiado en ti, si te aferras a mi palabra y vives conforme a ella, si haces de Dios realmente el primero en tu vida y te nutres de la palabra de Dios, Dios te va a guiar por el camino y te va a meter en esa tierra de bendición, en ese tiempo de refrigerio para tu vida, donde no tendrás escasez, bendiciones en sobreabundancia, cuando caminamos en obediencia a Dios, limpiándonos en el desierto. Y nos hace una advertencia, versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Mira que sigue hablando de la sobrebendición que Dios trae. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en todo tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Nuestro corazón es terrible, fácilmente olvidamos. Del desierto pasamos a la tierra de abundancia y experimentar las bendiciones de Dios. Y entonces, ¿qué decimos? Yo lo logré. Por mi inteligencia, por mi experiencia, por mis habilidades, porque aproveché las oportunidades, qué sé yo. Sacamos pecho y decimos: yo lo hice. Mira lo que estoy haciendo por mí mismo, por mi familia. Y Dios dice: hey, pilas, no se te olvide que el poder para hacer riqueza, ¿quién te lo da? Dios. Dios fue el que te llevó de la mano por ese tiempo de desierto, y Dios es el que ahora te prospera y te bendice. Dios, no te olvides de Dios. No es que ahora, porque tengo bendición material, entonces pongo mi confianza en las bendiciones materiales, pongo mis ojos ahora en las comodidades que puedo tener y me olvido de cumplir la misión de Dios. Eso es lo que le pasa. Yo lo he visto. Gente muy conectada con el Señor. Llega bendición económica a su vida y chao al Señor. Gente clamándole al Señor por una necesidad de salud. El Señor lo sana. Gracias, Señor. Nos vemos. Y Dios nos hace una advertencia: pilas. Si ustedes no se mantienen, y el pasaje continúa, si ustedes no se mantienen, van a morir. Van a venir plagas, van a venir pestes, van a venir destrucción, van a venir castigos sobre sus vidas. Y si miramos la vida de Israel, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí en la tierra prometida empezaron a adorar a los dioses paganos, se olvidaron de Dios, ¿y qué pasó? Vinieron todos los castigos que Dios les prometió: esclavitud, 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 destrucción. No pierdas a Dios de vista en medio de tus bendiciones. Es Dios quien te sustenta y quien te da cada una de las bendiciones, la fuerza. ¿Qué le pasó a Elías en el desierto? Elías, estando en el desierto, pudo identificar la voz de Dios. Allí en medio del desierto, identificó la presencia de Dios. Como estamos viendo hoy, Dios trae su presencia en nuestras vidas. En medio del desierto está allí y se manifiesta. Y necesitamos, igual que Elías, nosotros estar pendientes de qué nos está diciendo Dios en medio del desierto. Allí en el desierto, ¿qué vio Elías? Fue sustentado. Dios envió unos pájaros y le trajeron comida, carne y pan. Allí en el desierto, Elías pudo descansar, pudo retomar fuerzas, pudo entender y sanar su corazón y fortalecerse en Dios para salir de allí del desierto a cumplir la misión que Dios le tenía. Sucede igual con nosotros. Necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios en medio del desierto, identificar qué debe salir de nuestro corazón, identificar todo aquello que debe morir y quedarse en el desierto, ese Egipto que debe quedarse atrás. En el desierto Dios llovía el maná, salía el agua de la roca, su ropa
nunca se gastó, sus pies nunca se hincharon. De día la columna de nube, de noche la columna de fuego. Vieron cómo Dios los hizo vencedores contra otros ejércitos. Vieron cómo pasaron, cómo Dios abrió el mar y pasaron por el medio del mar como por tierra seca. Cómo Dios los protegió de los ejércitos enemigos. Vieron abundantes manifestaciones milagrosas de Dios en su vida. En el desierto, si abres los ojos, vas a ver las manifestaciones milagrosas de Dios también en tu vida. Pero necesitamos estar dispuestos, con los ojos atentos al mover del Señor, al llamado del Señor, a su dirección conforme a su palabra. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu, que dice la Escritura, el cual nos guiará a la verdad. Necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios, meternos y deleitarnos en la presencia de Dios, habitar en el tabernáculo, en la tienda de reunión que Dios estableció para que tú te encuentres con Él. Confiemos en lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros en medio del desierto, y nunca nos olvidemos de Él y sus propósitos. Oremos.